Para poder comenzar con esta explicación de qué se tratan las enfermedades, de dónde comienzan, cuál es su origen, cuál es su desarrollo y su curación natural, tenemos que primero ir al comienzo de la vida humana, y eso es en el útero materno. Bien. En el útero materno se desarrolla el feto desde el inicio, cuando es un cigoto es la unión de un espermatozoide con un óvulo, se convierte en un cigoto, y empieza a crecer y a desarrollarse con el tiempo hasta llegar a ser un ser humano por completo, lleno de sistemas, lleno de órganos, lleno de capas, lleno de tejidos, ¿ya? Aquí ocurre el desarrollo, ¿cierto?, del humano, y por eso es que tenemos que aprender embriología. Si nosotros queremos entender y ayudar a una persona a sanar su cuerpo o a mejorar su calidad de vida, tenemos que entender perfectamente de embriología. Ahora, quiero mostrarles el video para que ustedes puedan ver cómo inicia y cómo se termina un proceso embrionario. Pongan atención. El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula crosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis II. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto, aproximadamente 7 días después de la fecundación. Las células externas denominadas trofoblastos darán origen a la placenta y las células internas llamadas embrioblastos formarán el embrión. Ya, mira, fíjate, hasta el momento lo que se ha dicho es que luego de la fecundación ocurre una unión entre el espermatozoide con un óvulo, convirtiéndose en un cigoto. Luego este cigoto comienza a dividirse celularmente hasta convertirse en un blastocisto que viaja por la trompa de falopio. Una vez que llega a la trompa de falopio, se implanta en el endometrio, que es la pared del útero, y comienza el proceso de crecimiento de la placenta y también del embrión. Y es importante saberlo, porque esto ocurre en un periodo de tan solo 7 días. Luego de estos 7 días comienza el desarrollo de las 3 capas embrionarias. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso central y periférico, la piel, los ojos y el oído interno. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón y el sistema circulatorio primitivo. Esta capa también será la base para la formación de los músculos, los huesos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ya como pudiste ver en el desarrollo embrionario del feto, en el útero materno, el cuerpo humano se divide en capas, y estas capas son 3. Para un mejor proceso educativo y que se pueda aprender de una mejor manera, Hammer decidió separar estas capas en colores para su mejor aprendizaje y definió a la capa endodérmica como con un color amarillo, la capa mesodérmica con color naranjo y el ectodermo con color rojo.
Esta separación de colores nos va a ayudar a entender mucho mejor los tejidos y su origen embrionario, que es algo que vamos a estar investigando y estudiando durante toda la iniciación, porque tenemos que saber muy bien, el alvéolo del pulmón es de origen endodérmico y está controlado por el tronco encefálico. La glándula mamaria está controlada por el cerebelo y forma parte de la capa embrionaria mesodérmica, ¿ya? Ese tipo de cosas ustedes finalmente la van a aprender, la van a manejar y va a ser tan natural como hablar cotidianamente. También tenemos que aprender que el cuerpo está dividido en sistemas. El sistema digestivo, el esófago, el estómago, tenemos el hígado, el duodeno, el intestino delgado, está el ciego, el apéndice, el colon, el recto. Todos estos detalles vamos a profundizarlo en cuanto a qué es lo que provoca que estos órganos, estos tejidos desarrollen crecimientos, desarrollen necrosis o ulceraciones y de cómo están compuestos los tejidos. Todo eso lo vamos a estudiar más adelante, específicamente cuando veamos sistema digestivo, pero tenemos acá órganos fundamentales para la digestión de la comida y para la generación de la energía que necesitamos a través de los alimentos. Tenemos acá también el sistema respiratorio, que ya involucra a los alvéolos pulmonares, a los bronquios, a los pulmones, ¿cierto? La tráquea. Todo este viaje, estas vías aéreas también forma parte de enfermedades muy comunes que vamos a investigar, vamos a ver el origen psíquico, el origen cerebral también, y a qué capa pertenece cada parte del sistema respiratorio. Tenemos el sistema urinario, por donde excretamos los desechos líquidos del cuerpo. Ya ahí entra el riñón, las diferentes partes que componen el riñón también, que son de diferente origen embrionario, varias capas embrionarias componen los órganos, entonces hay que dividir y saber cuáles son de cada una, el uréter, la vejiga, todos los conflictos relacionados con el sistema urinario tienen que ver con un asunto muy en particular. Entonces vamos a investigarlos y estudiarlos también en profundidad. El sistema reproductor, tan importante, trompa de falopio, útero, ovarios, acá tenemos varios cánceres, muy común, cáncer a la próstata, cáncer al útero, cáncer al cuello uterino o al ovario. Aquí ya entramos en área interesante, muy bonita, la perpetuación de la especie, ¿cierto? La necesidad biológica que traemos encriptada en el cuerpo. Y también esto lo vamos a investigar, por qué ocurren estos cánceres y cómo se pueden sanar naturalmente. Todo eso lo vamos a ver parte por parte. El sistema muscular y óseo. Este es referido a la estructura del cuerpo, a los músculos, a los tendones, los ligamentos, los huesos, los cartílagos, todo lo que al cuerpo le da estructura. Luego tenemos el sistema circulatorio, ¿cierto? Que su centro de operaciones es el corazón, que distribuye la sangre por las arterias y por las venas. ¿Ya? El sistema nervioso, tan importante también, que distribuye eléctricamente impulsos que mandan mensajes desde el cerebro a todo el cuerpo. Es muy profundo el trabajo del sistema nervioso porque el sistema nervioso no solamente es, electricidad que vive en el cuerpo, sino que vive en el espacio, y por lo tanto a través del sistema nervioso, que es pura energía, pura corriente, pura electricidad, interactuamos con el espacio. Por lo tanto, cuando hay un peligro, nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, percibe el peligro. Y antes de que nosotros podamos pensar, el cuerpo ya reaccionó de una forma. Ese es el trabajo del sistema nervioso. Además de dirigir todo el sistema del cuerpo. Es el sistema eléctrico del cuerpo. Y el que nutre de energía cada parte para que todas las partes del cuerpo puedan funcionar simultáneamente con esa perfección que acostumbra a tener un cuerpo sano, un cuerpo bien mantenido, es un cuerpo que se mantiene en perfecta armonía. Tenemos también el sistema linfático, a través del cual se van a expulsar los líquidos que el cuerpo necesita expulsar. O sea, aquí eh, em, van a evacuarse todo lo que son los tejidos tumorales degradados por las bacterias, todo lo que es exceso de químicos, consumo de alcohol, consumo de todas las sustancias nocivas del cuerpo van a ser recicladas a través del sistema linfático, que está para nosotros constantemente trabajando. Este es el que se encarga de limpiar al cuerpo.
El sistema endocrino es el sistema de glándulas, ¿sí? Glándulas suprarrenales, tiroides, timo, ¿ya? En el hipotálamo, el cerebro, la pituitaria, la glándula pineal, testículos, ovarios también forman parte, porque son glándulas que permiten la perpetuación de la especie, entonces son importantes. Y esta parte también del cuerpo también tienen su respectivo conflicto. ¿De qué conflicto desencadena un crecimiento o una necrosis o una degradación de tejidos de alguna de estas glándulas? Y por último, tenemos el sistema tegumentario, que es la piel, ¿sí? Y que está dividida entre la epidermis y la dermis. Aquí es donde ya la piel que recubre a todo el cuerpo hace su trabajo de protección, y vamos a hablar también de los conflictos que provocan que la piel tenga reacciones de diferente tipo. Bueno, como se pudo ver, el proceso comienza, la vida comienza en la fecundación. Luego de la fecundación, en la unión del espermatozoide con el óvulo, se hace lo que es el cigoto, ¿sí? Luego el cigoto viaja hacia la trompa de Falopio, ¿cierto? Se convierte en un blastocisto, ahí se implanta en el endometrio, la pared del útero, y comienza su desarrollo, o sea, ahí se desarrolla la placenta y también se desarrolla el embrión y empieza a crecer. Ahí es donde se da origen a las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y esta parte es importante porque primero es un espermatozoide y un óvulo, se unen, se hacen una sola pieza entre los dos, ¿cierto? Y aquí empieza la división celular. Se divide en dos, luego en tres, luego en cuatro y en cinco, así, hasta quedar más grande, pero sigue siendo circular. ¿Dónde está la parte importante? Que a los 7 días, donde comienza el desarrollo de las capas embrionarias, lo que ocurre es esto: está el círculo, la esfera, mejor dicho, y esta esfera va a crecer hacia arriba y hacia abajo. Entonces, hacia arriba se va a desarrollar los miembros superiores del cuerpo, y hacia abajo los miembros inferiores del cuerpo. Entonces va a quedar encorvado como se veía el embrión cuando estaba en el proceso de desarrollo, donde se estaban desplegando los bracitos, que se ven como unos puntitos ya, y luego empiezan a crecer. Los pies también, ¿sí? Se desarrolla la espina dorsal, el cerebro, la cara, que es una, una, una cara que aún no está desarrollada, por lo tanto es amorfa. su, su estructura es muy diferente en ese proceso que a cómo queda al finalizar el proceso. Entonces se empiezan a definir los rasgos, empiezan a pasar las semanas y los meses, y empieza a desarrollarse el sistema circulatorio, el sistema tegumentario, el sistema digestivo, el sistema endocrino, sistema urinario. Todos los sistemas del cuerpo se empiezan a desarrollar como si fuese una impresión 3D, en la que pasamos de una información genética, que es una esfera que contiene la información de la madre y del padre a nivel genético en cuanto a características físicas, características psicológicas, características anímicas, psicológicas. Muy importante, esas características que son las tendencias que solemos repetir de la familia, que es la forma de ser, la forma de actuar. Por eso, anímico, psicológico, es muy parecido. Eh, Se hace este desarrollo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta esfera se alarga en ambas direcciones. Bueno, en realidad en direcciones opuestas, dando lugar lo que es la espalda, las piernas y toda la parte trasera del cuerpo, la parte delantera, junto a todos los órganos, todos los sistemas correspondientes, hasta que llega el punto en el que, luego de que ya se termina de desarrollar todos los sistemas que tenían que desarrollarse y todos los órganos, luego comienza la fase de crecimiento, la fase de nutrición, donde el embrión está simplemente alimentándose y creciendo y durmiendo, descansando, eh, incluso jugando, ¿por qué no? Es algo muy natural de los bebés: jugar, patear, ¿ya? ¿Cierto? Todo eso es lo que hace un bebé en el proceso. Eh, Aquí ya nosotros de esta clase en adelante vamos a pasar
a una etapa en la que vamos a introducirnos en las leyes biológicas. Necesitamos tener una base muy contundente, muy concreta en cuanto a los cimientos de la anatomía y la biología, con saber que el cuerpo está dividido en capas y en sistemas. Ya tenemos un avance, ya sabemos para dónde vamos, al dominio y al manejo de cuáles son esas capas y cuáles son esos sistemas, cómo funcionan, cuál es su correlación en sí, qué cerebro-órgano, qué conflictos provocan todas las enfermedades que se encuentran en cada uno de estos órganos, ¿cierto? Que están controlados por las capas, todos los órganos del endodermo, todos los órganos del mesodermo y los del ectodermo que están en las tablas, que están en el material, en el classroom. Todo eso ya va a ir tomando forma a medida que vamos avanzando. Pero esta base es importante. Los sistemas y las capas, y de dónde vienen las capas, cómo se generan las capas, cómo inicia la vida humana. De eso se trata esta clase y va a ser evaluado en el enlace que está también en el Classroom para que puedan ingresar y evaluar su conocimiento, evaluar qué es lo que entendieron y qué dudas tienen con respecto a este proceso. Luego vamos a pasar a la primera ley biológica. Entonces ya luego de hablar de leyes biológicas vamos a volver a hablar de anatomía y vamos a seguir hablando de capas, pero primero hay que entender que el cuerpo, como todo en el universo, está sujeto a leyes. Y esas leyes son las leyes biológicas que vamos a empezar a estudiar desde la próxima clase. Así que estudia esto, repasa, mira el video varias veces del proceso de la fecundación de la embriogénesis. Velo varias veces porque verlo varias veces te va a ayudar a entenderlo cada vez mejor. ¿Ok? Así que nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos. Gracias.